En el Evangelio de Juan, capítulo 20, leemos en el versículo 1 al 9. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. En el versículo 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Hoy es este primer día de la semana. Hoy, este domingo 5 de abril, conforme a los calendarios judíos, este día es el día de la Pascua judía. Hoy ellos están celebrando la Pascua judía. Quiere decir que un primer día de la semana, como el día de hoy, ellos están festejando lo que es la salida de Egipto, el Cordero, todo lo que simbolizaba la Pascua. Y este domingo era precisamente el domingo de resurrección, cuando terminaba la Pascua. Este día Jesucristo resucita, de tal manera que esta fecha no es una fecha que nosotros arbitrariamente escogemos, sino que está definida claramente en lo que es el calendario histórico de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que la Biblia dice que el primer día de la semana, de esa semana, cuando Él murió, es precisamente el día que hoy conocemos como domingo. El domingo es precisamente a partir de ese día cuando los cristianos de la resurrección, así le pudiéramos llamar, después de que Él resucitó, nos reunimos para celebrar el día más grandioso, el día más grandioso de la historia de la cristiandad. Si bien es cierto que Jesucristo celebramos en la Navidad su advenimiento, como el Hijo de Dios se encarnó
y nació como un hombre entre nosotros y vivió entre nosotros, pero vivió para un propósito: entregar su vida en sustitución de nosotros, los hombres que habíamos pecado. Dice la Biblia: no hay justo ni aún uno, y el que diga que es justo, que no ha pecado, ese es mentiroso. O sea que la Sagrada Escritura y la palabra de Dios define a todos los hombres como necesitados de salvación, porque la paga del pecado es muerte. Eso se estableció precisamente allá en el huerto de Edén. Dios le había advertido a Adán, a nuestros padres humanos, les había advertido: el día que comas de ese árbol, el día que desobedezcas, el día que te apartes de mi propósito. Eso quiere decir la palabra pecado: apartarse del propósito de Dios, fallar al banco, errar al propósito. Ese día, le dijo, el día que peques, ese día morirás. Y esa es la sentencia y esa es la ley. De tal manera que todo hombre ha sido pecador, hemos pecado y todos estamos camino a la muerte eterna para ir al infierno, a menos que recibamos el perdón de pecados. Y esto solamente es posible por un solo camino. Es la grande mentira del diablo decir que puede ser salvo en cualquier religión. Ese argumento que ahorita no vamos a discutir, pero sí sencillamente cuando se sienta uno a hablar correctamente y ponen las evidencias de lo que es, de lo que dicen, sus argumentos no sirven para nada ante la poderosa palabra de Dios. No hay ningún otro camino para ser salvos. Y lo dice la Escritura. Dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús no lo escogió Jesús, lo escogió Dios mismo. Dios le dio la orden a través del ángel a María y le dijo: y le llamarán su nombre Jesús. Dios envió a su Hijo a encarnarse. Dios envió a su Hijo a tomar un cuerpo y a nacer entre nosotros para venir con un propósito: a salvar a toda la humanidad, a toda aquella persona que quiere y que desea ser salvo y que acepta y cree el camino que Dios determinó para ir al cielo. ¿Y saben cuál es ese camino? Jesucristo. Por eso Jesús le puso el nombre El Salvador, porque Él salvará al mundo, al pueblo de sus pecados. De tal manera que Jesucristo vino, estuvo entre nosotros y ocupó mi lugar y tu lugar en la cruz. Porque tus pecados y mis pecados nos llevan a la muerte eterna. Todos hemos pecado y todos estamos en el camino de muerte. Hace 2 días le explicaba a un joven y le decía en una forma sencilla, yo trato de ser lo más sencillo posible, porque el diablo a veces quiere complicar el mensaje para que no se entienda. Y le decía: haz de cuenta que hay una línea aquí. Tú estás en el camino de la muerte. Tus pecados te llevan a la muerte. Vas camino al infierno, a la destrucción eterna. Cuando termines tu vida en esta tierra, vas a ir al infierno. Y mientras estés en esta tierra, estás viviendo algo del infierno, que es muertes,
enfermedades, tristeza, dolor, miseria, pobreza, tristeza, angustia, aflicción, desesperación, ansiedad, rechazo, odio, celos, envidia, insatisfacción. Eso es parte de todo lo que el diablo ha producido en la vida de la gente. Y tú me podrás decir, bueno, es que yo nunca he tenido eso. ¿Será? Eso te demuestra que estás en un camino de muerte, porque eso es lo que está manifestando la obra del enemigo en la vida de las gentes. De tal manera que Dios envía a su Hijo Jesucristo para que todo aquel quien esté en este camino, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo les digo, como dice Juan 5:24, pónganmelo en pantalla. El Señor Jesucristo dijo estas palabras: de cierto os digo, el que oye mi palabra. Y cuando el Señor Jesucristo decía de cierto, quería decir, pongan atención, no nada más escúchenme, sino pongan atención, no se distraigan. De cierto os digo, esto que les estoy diciendo es una verdad incontrovertible. Créanlo, medítenlo, reflexiónenlo y no se aparten de esto que les estoy diciendo. Eso quiere decir de cierto. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y le decía a este joven, estás en este camino de muerte ahora, y le hice así, estaba en un camino de muerte, ahora he pasado a un lugar de vida. ¿Por qué? Porque has escuchado la voz de Dios, has creído lo que el Padre dijo de Jesucristo. Él es el Salvador del mundo. Cuando nació Jesucristo, Dios abrió los cielos, los ángeles cantaron, buena voluntad para con los hombres, en la tierra paz. ¿Por qué? Porque estaba viniendo el Salvador al mundo. Los cielos cantaron, los pastores recibieron aquel mensaje: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Por eso cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta de que Él vino con un propósito: vivir entre nosotros, mostrarnos que Él era el Hijo de Dios, que era Dios mismo que estaba viniendo al mundo. Y Él subió a la cruz para ocupar mi lugar y tu lugar. Cuando Él es crucificado, dice la palabra de Dios que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y fíjense lo que pasa. Cuando Dios el Padre le pone en el cuerpo, en la vida de su Hijo, el pecado de todos nosotros, dice la Biblia, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Jesucristo no había pecado. Jesucristo no estaba pagando la culpa de sus pecados. Él no había cometido ni un solo pecado. Había sido tentado en todas las cosas. Había experimentado todo tipo de presión. El diablo lo había acosado como te acosó a ti, te ha acosado a cualquiera de nosotros.
Y sabemos que el impulso del diablo es terrible, tan tremendo, que muchos dicen, es que no lo puedo evitar. Jesucristo vino a demostrar que en la humanidad, en el hombre, es posible. Y Él vivió en santidad y subió a la cruz sin pecado. ¿Para qué? Para morir en tu lugar y en mi lugar. Pero no hubiera sido justo si hubiera muerto sin pecado, sino que tenía que cargar para poder pagar. Él sin pecado, los pecados nuestros, tuvo que recibir la deuda tuya y mía. En ese momento, quisiera que pudieras pensar, tus pecados te han traído gozo, paz, felicidad. El pecado produce placer, óyelo. El pecado produce un placer momentáneo, un placer transitorio. Por eso es como una carnada, es como aquel anzuelo que tiene aquel trozo de filete y tú lo lanzas al mar y el pescadito dice, qué rico huele, y ahí va detrás. Y cuando lo agarra, ¡qué rico está! Y empieza a comérselo. Y el diablo siente que tú ya estás y entonces le hace así tantito, ¡tac! ¡Ah! Y aquel anzuelo que escondía esa carnada es el placer que produce todo pecado. La muchacha virgen que recibe el engaño de aquel disque la ama, mentiroso, engañador, novio, y le dice, yo te amo mucho, dame una muestra de tu amor. Engañada, seducida, acepta aquello, pierde su virginidad. Un momento de placer, un instante, pero enganchada por un anzuelo de muerte, porque es pecado. He leído testimonios de muchachas que han llegado a su casa a bañarse y a lavarse y se tallan y se echan agua y agua, como que sienten que el agua las va a limpiar de algo, están sucias. Después, con el tiempo, si siguen pecando, se endurece su corazón, lo ven normal, natural, pero ellas saben en el profundo de su interior que hay pecado y que hay una mancha en sus vidas. El mentiroso del novio, le digo es mentirosos porque yo siempre he dicho a esos jóvenes, qué terrible eres, no mereces a esa muchacha. Eres de lo peor también tú. ¿Cómo es posible que le estés exigiendo que haga lo malo para demostrarte a ti que hombre egoísta, soberbio, altanero, y después lo primero que andas diciendo es, yo me acosté con ella? Avergonzándola, lastimándola, dañándola, rompiendo su prestigio. Así es el pecado transitorio, un placer transitorio, pero después ¿qué trae? Dolor, tristeza, vergüenza. Aquella muchacha no puede ver a su padre a los ojos, no puede ver a su madre a los ojos. Y luego le dicen, su papá, ¿ya te acostaste con ella? No, no es cierto. Una mentira más, un pecado más. Y una mentira necesita 2 mentiras para cubrirla. Pero esas 2 mentiras necesitan 4. Y después cuando se busca un poquito más, aquellas 4 ya no se pueden, necesitan 8.
Y cuando tengas 8 necesitas 16, 32, 64 y vuelve exponencial aquello. La mentira sigue creciendo y no va a parar nunca. Y sabes en tu interior que eres falso, que eres mentiroso, que eres hipócrita, que no eres lo que dices que eres. Esa vergüenza, esa tristeza, entonces viene el desprecio de nosotros mismos, donde no nos queremos perdonar. Y como no nos queremos perdonar, entonces queremos castigar a nuestro ser. No sabemos cómo castigar y nos tiramos al alcohol, nos tiramos al vicio, nos tiramos, ok, pues ya pequé, ya que pase lo que pase. Y al rato siguen en el sexo desviado y viene el SIDA. Ahora, ¿tienes 8 años, 10 años de vida? ¿A quién te vas a llevar? Por un momento de placer, por un momento de tentación, por un momento que te cobra. Hace tiempo les conté la historia de un hombre que salió en el diario de Yucatán. Él dijo, quiero que lo publiquen, porque no quiero que les pase a otras personas lo que me pasó a mí. Este hombre trabajaba aquí en Mérida, tenía a su esposa, 2 niñas, 2 hijas, una de 5 y otra de 3. Y habían querido tener un bebecito, un varón. No lo habían tenido. Y se fue él a Cancún porque lo enviaron de la empresa aquí, que iban a abrir una tienda en Cancún. Y él se va como gerente de esa tienda y le dijeron, y él dijo, no, yo no quiero irme a vivir a Cancún, nada más vete 6 meses para que le eches a andar. Tú eres muy eficiente, eres un buen trabajador, eres muy hábil. Y se fue y estuvo 6 meses en Cancún. Iba y venía cada 8 días a Mérida. Y dice que cuando terminó levantó la tienda, estaba muy contento los dueños, los empresarios, y él ya se regresaba. Y todos los empleados ahí en Cancún hicieron una reunión para despedir al jefe que ya se venía a Mérida. Y empezaron allí en los brindis y toda la cosa y a tomar. No se necesita alcohol para vivir felices. Ese es un engaño del diablo. Porque el alcohol te roba la conciencia, la responsabilidad. Te roba el raciocinio, la inteligencia. Dice la Biblia que el apartarse del mal es la inteligencia. De tal manera que este hombre, ahí entre el brindis y todo, no falta los emisarios del diablo, tus amigos, tus compañeros, que le dijeron a este hombre, vámonos a la zona hotelera, vámonos allá a las discos y todo, a seguir el reventón, total, mañana se va. No, yo ya me quiero ir a descansar. No, vamos. Ahí va. Y llegaron ahí a las discos. Y en ese puerto famoso del mundo hay mucha gente de todo el mundo. Franceses y francesas, suecas, italianas y italianos para las mujeres. Hay de todo, de todos los países. Y están ahí en el reventón. Llegó este hombre y empezó a bailar en una discoteca. Y una muchacha norteamericana muy guapa, muy bonita, describe él. Dice que entre las copas, queriendo él excusarse por las copas, pero una cosa te quiero decir: no hay borracho que coma lumbre. Podrás estar muy borracho, pero siempre te das cuenta de lo que estás haciendo, si es bueno o es malo. Perderás el equilibrio y chocarás, eso es otra cosa, pero sabes que estás haciendo el bien o el mal. Nunca el alcohol ni ninguna droga te rompe el contacto con la conciencia que Dios puso en nosotros. No hay excusa, oh hombre, dice la Biblia, tú que pecas. Y dice que estando allí se le hizo fácil ir y acostarse con esta mujer allí en un hotel donde estaba hospedada.
Se fueron nada más una noche. Regresó, se bañó y todo, pasó ese día, el otro día arregló maletas y se vino a Mérida feliz y contento de su triunfo empresarial. Nada más una noche había sido infiel a su esposa. Una noche, nada más. Llega como si nada, la vida sigue. Su esposa se embaraza. Hacen el ultrasonido, viene el varón. El varón que tanto querían. Pasan los 9 meses, nace el varoncito. Después de un mes, mes y medio, que no le cae bien la leche, que esto, que la gripita, y empiezan, y el doctor le empieza a dar problema. Pasan 4, 5, 6 meses, y ya cansado el doctor de que se enfermaba de esto, se enfermaba de aquello, y entonces, ya como último recurso, yo pensando mal, dice, pues voy a hacerle un análisis al niño, y le hace un análisis de sangre para investigar si tenía o alguna enfermedad inmunodeficiente, que es el VIH, que es el SIDA. Le hacen el análisis, sale positivo el niño con SIDA. El doctor no lo puede creer, vuelve otra vez a repetir el examen, sale positivo. Y llama a la mamá y le dice: tengo que hacerle un análisis a usted. ¿Por qué? Porque su niño tiene SIDA. Y todo niño que nace de una mujer con SIDA se contamina al momento del nacimiento y se infecta de SIDA. No hay manera de evitarlo. A su hijo le quedarán a lo mucho 8, 12 meses de vida. Aquella mujer se siente destrozada, le hacen el análisis positiva. Y entonces le dijo: ¿usted ha tenido contacto con alguien más fuera de su esposo? Y ella dijo: no, nunca. Yo he sido fiel a mi esposo. Entonces no puede ser, sus hijas están sanas y todo está sano. Quiere decir que entonces su esposo tiene SIDA. Lo llaman, le hacen análisis y sale positivo. El antecedente es que sus demás hijas no tenían nada, no podía tener más que el tiempo que él estuvo fuera. Entonces él confiesa y le dice a su esposa: sí, yo tuve relación con una norteamericana, me fui el día de mi despedida, pasó, pero nada más una sola vez, nunca lo había hecho. Perdóname. Yo no sé qué habrá sentido esa mujer. Su esposo la estaba matando a ella. Estaba matando a su hijito que acababa de nacer. Ella en 8, 10 años, porque no están viviendo más. Ahorita están alargándoles un poquito con las vacunas y todo, pero no están viviendo más, están sentenciados a muerte. Él y ella, el niño que venía, una niña de 5 y otra de 3, quedar huérfanas, no nada más de su padre, de su madre, de los dos. Quiero que piensen en la angustia, la desesperación, el enojo, la ira, el disgusto, el odio, el rencor, el resentimiento por tu culpa. La acusación, el sentido de culpa por mi culpa. El pecado siempre trae miseria y tristeza y dolor. Y no hay manera de que te quites si nada más la consecuencia fuera me muero y se acabó. No, es la entrada a la muerte eterna. ¿Y sabes qué es la muerte eterna? Te lo voy a resumir tan sencillo. Se llama infierno. Pero no es porque el fuego, y aparte de que tiene fuego y tiene un sufrimiento especial que Dios puso.
para el diablo y sus ángeles. Para eso Dios creó el infierno, para el diablo y sus ángeles, no para los seres humanos. Pero como los seres humanos decidimos obedecer al diablo, someternos a él, renunciamos a Dios, renunciamos a someternos a su autoridad, renunciamos a obedecer a Dios y nos metimos y obedecemos al diablo. En esa obediencia y en ese sometimiento está la muerte eterna. Y la muerte eterna, ¿sabes qué es? Ausencia de Dios. Ahí ya no hay paz, no hay amor, no hay misericordia. En el infierno es una constante y eterna desesperación. Pero más que todo, tú sabes en el infierno que nunca vas a salir de ahí por la eternidad. No va a haber nada ni nadie que te saque del infierno. Todo esto, estoy hablando nada más de un pecado con todas sus consecuencias. Pero los celos, las envidias, el homicidio, la muerte, cuántas cosas hemos hecho que están destruyendo nuestra vida, la vida de nuestro hogar, la vida de nuestra familia. Y todavía no alcanzamos a oír la voz de Dios que está tocando a tu corazón y te está diciendo: sacúdete, despierta. Por eso dice: de cierto, de cierto os digo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree a mi Padre que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso es que cuando vemos esto, nos damos cuenta del valor profundo de lo que Cristo, estando colgado en la cruz, crucificado, empezó a sentir el peso de nuestros pecados, la vergüenza, el desprecio, el celo, la mentira, el engaño. Todo eso empezó a sentirlo. La miseria. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia que cuando Cristo empezó a ser crucificado, Dios se apartó de él. Su Padre se apartó de él, porque tenía que cargar con el pecado y sufrir la muerte. Y dice todavía más la Biblia que no nada más Dios se apartó de él, sino que toda la ira de Dios contra el pecado se descargó sobre de él. La ira de Dios se descargó en Cristo. El pecado tan terrible que hemos cometido y que hemos dañado, lastimado a la gente, estaba en Cristo. Nuestras mentiras, nuestras hipocresías, nuestras falsedades, nuestro odio, nuestro rencor, nuestra amargura, nuestra falta de perdón, ahí estaban en Cristo. Y dice que en ese momento Él sufrió todo aquello. Una agonía que yo creo que el dolor físico y la desesperación física, que ya ni quisiera describírselas, fue tan intensa. Pero yo siento que el dolor emocional, el dolor mental, el dolor espiritual de saber que su Padre lo había dejado, ya no hay fortaleza, porque hoy como cristianos, como sea, aún el dolor, la tristeza, la miseria, las cosas que nos rodean, la enfermedad que a veces afecta a nuestros cuerpos, pero si Cristo está en tu corazón, el Espíritu Santo está ahí y tú sabes que tienes una ayuda, que tienes un consuelo, que sabes a quién recurrir, alguien que te sostiene. Pero en ese momento Cristo prescindió de eso porque el Padre se retiró de él. No hay peor angustia y desesperación que estar lejos de Dios. Eso es el infierno. Cristo sufrió eso, pero Él terminó diciendo estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. Al decir consumado es, quiere decir que el plan perfecto y glorioso de Dios para salvar al mundo. Pero qué fácil se dice al mundo.
para salvarme a mí y para salvarte a ti que estás aquí sentado. Él pagó el precio para poder salvarnos. Y en ese momento Él murió. Pagó el precio. Fue sepultado. Pero la salvación no se había completado en cuanto a la paga de la deuda. Pero dice la Biblia que era imposible que el autor de la vida fuese retenido por la muerte. Jesucristo había dicho que Él iba a ser entregado en manos de inicuos, que Él iba a ser muerto, pero que al tercer día iba a resucitar. Él, como hijo de Dios, aunque estaba en la carne, no recurrió a ser igual a Dios, sino declaraba lo que el Padre le había prometido que iba a hacer, lo que el Espíritu Santo le decía que iba a pasar. Tú sigue adelante, te vamos a resucitar, vamos a estar contigo. Tú amas a la gente, tú eres el buen pastor. Jesucristo es el buen pastor, Jesucristo ama a la gente. Jesucristo vino a entregar su vida. Dijo el Señor Jesús, dijo: yo tengo el poder para poner mi vida y para tomarla, y yo la pongo por ustedes. Jesucristo entregó su vida por amor a ti. Él subió a la cruz porque el Padre le pidió que lo hiciera, sí, pero también porque Él quiso entregarse. Y cuando Él sufrió aquella muerte física, cruel y atroz, también pudo bajar al mismo infierno. Dice la Biblia que en estos 3 días Él bajó hasta los infiernos. Él pagó todo el precio de nuestro pecado. Bajó para declararle a las almas que están allá, y para declarar y también para pagar aquello, y subió vencedor de la muerte. De tal manera que el primer día de la semana, el domingo, los discípulos fueron a terminar de embalsamar su cuerpo, y fue cuando encontraron que ya no estaba. Después se le apareció a los discípulos ahí que iban a Emaús, y en la noche, como acabamos de leer, estaban los discípulos reunidos en aquel lugar, en el aposento alto, por miedo a los judíos. Ellos estaban escondiéndose, tenían miedo. Apenas hacía 3 días que habían matado a Jesús. Si habían matado a Jesús, ¿qué había pasado? Ellos estaban tristes, estaban angustiados, estaban afligidos. Qué fácil es tener fe cuando Cristo andaba con ellos, haciendo milagros, echando fuera demonios y alimentando a 5,000 personas. Cristo estaba con ellos. Pero cuando lo apresan, cuando lo golpean, cuando lo amarran, le ponen la corona, lo cuelgan, lo meten en la cruz, todavía tenían esperanza de que a lo mejor se bajaba de la cruz, a lo mejor enviaba un Dios, una legión de ángeles, a lo mejor venía y sucedía un milagro, y estaban esperando. Pero cuando lo bajaron muerto, la esperanza se había acabado. Así somos los seres humanos. Mientras hay vida, esa es nuestra forma de pensar. Mientras hay vida hay esperanza, pero ya se murió. Por tanto, ya no hay esperanza. Estamos pensando lo mismo que pensaban los discípulos. Ya no hay más esperanza. Se acabó todo aquello. Aquel sueño de que Él, Hijo de Dios, íbamos a reinar con Él. Roma se iba a quitar. Íbamos a levantarnos. Nos íbamos a sentar en su trono junto a Él. Todo se acabó. No había esperanza. Sí, es cierto, Jesucristo cumplía todo lo que las Escrituras se hablaron de Él.
La Escritura decía, por eso dice el apóstol Pablo, que Cristo murió en la cruz conforme a las Escrituras. Cristo vino a cumplir lo que de Él se había dicho, se había escrito. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento cobra valor porque hablaban y hablaron y profetizaron la venida del Mesías. El Mesías vino, se cumplió. Todo se cumplió, letra tras letra. 36 profecías se cumplieron en un mismo día en la muerte de Jesús. Profecías de 500 años, de 700 años, de 1500 años antes. Se cumplieron. Ese día, Jesucristo resucita de entre los muertos. Y eso le da valor. ¿Por qué? Porque sin la resurrección de Jesucristo, el apóstol Pablo dice, vana sería nuestra fe. Sí, creímos en el gran Dios que hizo milagros, pero ya murió. Ya está muerto. ¿Qué pasó? Ya no hay esperanza. Mientras Él vivía, hacía cosas, pero ya está muerto. Lo glorioso es que el Padre lo resucita en el poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Padre, por el poder del Espíritu Santo, resucitó a Jesucristo de entre los muertos, porque era imposible que el autor de la vida fuera retenido por la muerte. Entonces, al levantarse entre los muertos, Él vence a la muerte. Y entonces dice la Biblia que Él toma las llaves de la muerte. Porque bajó al infierno a quitarle al que tenía el imperio de la muerte. El que tenía las llaves de la muerte era el diablo. Y Él fue y le arrebató aquellas llaves. Y cuando Él resucita, Él tiene las llaves de la muerte. Las llaves del mismo infierno. Las llaves del cielo para poder quitarle al diablo toda autoridad que Él tenía sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el pecado produce muerte, pero venía el que venció el pecado, pagó el precio del pecado. Y entonces Jesucristo se levanta poderoso y se muestra entre ellos. Dice la Biblia un punto muy importante. Dice, estaban reunidos en la noche de ese mismo día. ¿Cuándo? Del domingo. Ellos estaban reunidos, miedosos, temerosos. ¿Qué será que nos vengan a buscar? Cuando tocaban la puerta, ¡ay, ay, ay! Ya llegaron los guardias, ya llegaron los policías, ya nos van a llevar. Nos acusaron si mataron al maestro, ¿cómo no nos van a matar a nosotros? Nadie tocó la puerta. Dice la Biblia que cerrada la puerta, Él apareció en medio de ellos. Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado. Un cuerpo humano, sí, pero ya no sujeto a las leyes de la materia, sino que atravesó aquellos muros, aquella pared, aquella puerta y se puso en medio de ellos. Y les reprendió y les dijo, ¿cómo? ¿No entendieron lo que yo les dije? ¿No entendieron que les dije que el que derribara este templo en 3 días lo resucitaría? ¿No les dije que era necesario y que la señal que iban a recibir era la señal de Jonás? ¿Y cuál era la señal de Jonás? Que estuvo en el vientre del pez 3 días, pero al tercer día fue echado fuera. Así también Él les dio muchas frases y palabras donde les estaba diciendo que Él iba a resucitar. De tal manera que cuando vieron, dice que fueron abiertos sus ojos, entonces entendieron. Y les dijo, ¿no creen? Metan su mano, metan su dedo, vean las heridas, vean mis pies. Yo soy. La pregunta: ¿quién era Jesús? ¿O quién es Jesús? Piensen. La pregunta a responder ahorita es: ¿quién era Jesús? ¿O
¿quién es Jesús? Cuando dices tú, ¿quién era? Es alguien que existió en el pasado y allá se quedó. No vive un presente, porque si no sería, ¿quién es? Tampoco es, ¿quién será Jesús? Uno que va a venir, que era, que no es, pero que va a suceder. La pregunta que debemos responder es, ¿quién era Jesús? No. ¿Quién es? ¿Quién es Jesús? Es cierto, contestaron bien, es el Hijo de Dios, el que murió, el que fue crucificado, el que fue sepultado y que resucitó para la gloria de Dios, para bendición nuestra, para que tu fe sea una fe viva, una fe poderosa, una fe que salva, una fe que transforma, una fe que cambia. Por eso es que hoy, en este momento, lo que podemos decir es, si nosotros tenemos la evidencia de que el diablo está destruyendo personas con el pecado, está destruyendo jóvenes, casi niños, adultos, ancianos, familias, destruyendo empresas. Alguien dirá, pero otras crecen. Sí. ¿De qué servirá al hombre si ganare todo el mundo y al fin perdiere su alma? ¿Qué puede pasar con una persona muy rica, muy millonaria, que no tiene a Cristo en su corazón? Está muerta en sus delitos y pecados y va camino a la muerte eterna. ¿Por qué? Porque no hay dinero que pueda comprar el perdón de tus pecados, la salvación de tu alma. No hay dinero, ni todo el oro del mundo. La sangre de Cristo fue lo que pagó el precio de tus pecados. Por eso, cuando decimos resurrección, es que nuestro Salvador, Jesucristo, el que murió en la cruz, se levantó de los muertos. Y dice la Biblia que Él vive y reina. Antes de subir al cielo, Él escribió en Mateo 28, 18, escribió las siguientes palabras: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiere decir que el Señor Jesucristo, una vez que resucitó, les dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, Mateo 28, 18, por tanto, id y haced discípulos. Dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Pero qué comenzó diciendo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sabes qué? El Padre le dio al Hijo todo el poder y toda la autoridad. Y les voy a decir rápido lo que está sucediendo. Dios le dio toda la autoridad al Hijo. ¿Saben por qué? Porque el Hijo es el comandante en jefe de las huestes celestiales. Y es el comandante en jefe de todos aquellos seres humanos que lo han aceptado en su corazón y le han dicho: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que murió en la cruz por mis pecados. Yo me arrepiento de mis pecados. Creo que tu sangre me puede limpiar. Señor, límpiame, sálvame. Y me ofrezco para entregarte mi vida y servirte. Y tú eres mi Dios y mi Señor. Úsame y haz conmigo lo que tú quieras hacer, porque ahora te pertenezco. Y todos esos
forman el ejército de Dios en la tierra. Y Dios le dijo al Hijo: mi poder te lo doy, te lo entrego a ti para que tú lo uses. Y el Señor Jesucristo declara: tengo todo el poder arriba en el cielo y abajo en la tierra. Por tanto, vayan ustedes y conquisten lo que el diablo nos ha robado. Conquisten y quítenle las almas. Destruyan a la mentira, al engaño, al adulterio, a la drogadicción, el alcoholismo, los celos, la envidia. Destruyanla. Ustedes van con mi poder. Prediquen en mi nombre la salvación y el perdón de pecados. Les doy poder, les doy autoridad. Pongan su mano sobre los enfermos y sánenlos. Echen fuera demonios y quiten toda opresión. A eso nos llamó el Señor. Por eso en esta mañana yo te invito a que le entregues tu vida a Jesús. Jesucristo vino hoy a estar aquí con nosotros y te trajo a ti para que tú escucharas este mensaje de salvación para tu alma. Tú sabes que Dios te estuvo hablando a tu corazón. Hoy, ábrele tu corazón a Jesús y llámalo a entrar. Yo te invito a que inclines tu cabeza y mientras inclinas tu cabeza, escucha esta porción de la Biblia. Dice la Biblia: si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Oíste lo que Dios te está diciendo? Si confesares con tu boca que Jesucristo es tu Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, o sea que el Cristo vive, que el Cristo es hoy el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él vive hoy y está intercediendo por ti y por mí. Así es que repite esta oración, dilo de todo corazón. Ahí donde estás, dile: Padre Celestial, así en voz baja, que se oiga tu voz baja. Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti. Creo que Jesús, tu Hijo, murió en la cruz por mí y que Él resucitó de entre los muertos. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Me arrepiento de todos mis pecados y rompo toda conexión que voluntariamente o involuntariamente he hecho con el pecado y con el diablo. Hoy tomo la decisión de seguirte a ti, Señor Jesús. Te ruego, te pido que entres en mi corazón y cambies y transformes mi vida. Rechazo todos los pensamientos y comportamientos con los cuales tú no estás de acuerdo. Y te pido que me ayudes a caminar y andar en tu camino. Te pido que tu gracia y el poder de tu Espíritu Santo sean sobre mi vida. Gracias por salvarme. Gracias por perdonarme.
Gracias por limpiar mis pecados. Gracias por darme la vida eterna. Amén. Dáselo fuerte. Gracias. Si tú hiciste esta oración, si hiciste esta oración de corazón, yo te pido que me lo señales levantando tu mano derecha, porque quiero darle gracias a Dios por ti. Si hiciste esto, Dios te bendiga, 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 Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Voy a pedirles que se pongan de pie. Los que levantaron su mano, pónganse de pie ahí en su lugar. No les dé pena ni les dé temor. Pónganse de pie, pónganse de pie. Ahora les voy a pedir, los que levantaron su mano por aquí, pónganse de pie. Les voy a pedir que pasen al frente. Voy a orar por ustedes. No les dé temor. Pasen al frente, vengan acá. Pasen al frente, denles un aplauso. Resucitado está, resucitado está. Jesús murió y resucitó. Jesús murió y resucitó. Resucitado está, resucitado está, resucitado está, resucitado está. Jesús murió y resucitó. Jesús murió y resucitó. Resucitado está, resucitado. Bienvenido a casa. Resucitado. Bienvenido a casa, dice Dios. Resucitado está, resucitado está, resucitado está, resucitado está, resucitado está. Si tú sientes en tu corazón recibir a Jesús, no te quedes en tu lugar. Si tú sientes en tu corazón entregarle tu vida a Jesús, no te quedes en tu lugar. También quiero hacer otra invitación. Si tú eras cristiano y te apartaste de los caminos de Dios, Jesucristo pagó por tus pecados. Arrepiéntete y dile: Señor, perdóname. Vuelvo a casa. Vuelvo a casa. Y ponte de pie ahí en tu lugar. Dile: Señor Jesús, yo me entrego a ti. Se están parando, gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor te está dando la oportunidad de ponerte a cuentas con Él. Eso es volverte a tomar en las manos de Dios. El Señor con su sangre te está perdonando tus pecados. Está restaurando tu relación con Él. Estás teniendo en victoria. Jesús murió y resucitó. Jesús murió y resucitó. Resucitado está, resucitado está, resucitado está, resucitado está, resucitado está, resucitado está. Él vive. Él está aquí con nosotros. Su presencia está aquí con nosotros.
Vamos a entregar estas almas en las manos del Señor en este momento. Él está aquí, el Señor está aquí. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te damos gracias por estas personas que están aquí delante, hombres y mujeres a las cuales tú has salvado, les has perdonado sus pecados y ahora tienen vida eterna. Señor, ellos han restaurado su relación contigo, porque tú, Señor, entregaste a tu Hijo, murió en la cruz por nosotros, Él pagó el precio y resucitó y está a la diestra tuya intercediendo por nosotros, pero está aquí también con tu Espíritu. Oh Espíritu Santo, llena los corazones de estas personas, de estas damas y de estos caballeros. Los bendigo en tu nombre, Señor Jesús. Los cubro con tu sangre y declaro tu bendición para su hogar, su familia, sus negocios. Y si alguno de ellos está enfermo, en este momento reprendo todo espíritu de enfermedad y a toda enfermedad, toda lesión que se haya dado en sus cuerpos. Hoy declaramos salud completa y total en ellos. Y todos decimos amén. Dale un aplauso al Señor. Atrás de ustedes hay una persona de la iglesia que les va a dar un abrazo en el nombre de Jesús. Les va a decir bienvenidos a la familia de Dios, porque ahora son hijos e hijas de Dios. Él es su Padre. Él pagó un precio por ustedes. Él dio a su Hijo y los ama y nunca los va a dejar. Acuérdense lo que leímos ahorita. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca nos va a dejar. Voltéense atrás, reciban ese abrazo como si fuera el abrazo de Jesús. Purifícame.